Bien, la última de las alternativas de tratamiento para un residuo sólido urbano es el relleno sanitario. El relleno sanitario es una técnica de confinamiento de residuos que consiste en una excavación de cierta profundidad, dependiendo la duración que se desee que tenga ese relleno, al igual que el área que vaya a cubrir ese relleno sanitario. Y lo que se hace es depositar allí los residuos en capas, compactar esos residuos y luego realizar una cobertura con tierra. Aquí se indica con cierta periodicidad, lo ideal es que se realice esa cobertura en forma diaria. Esta técnica de confinamiento de residuos debe tener todas las condiciones constructivas que sean necesarias para evitar que los residuos allí confinados terminen impactando negativamente en el ambiente. Por lo tanto, se realizan con una cubierta impermeabilizante en la base inferior y también con sistemas, como se indica acá, para tratar efluentes líquidos y captar también efluentes gaseosos. ¿Qué efluentes líquidos pueden generarse en un relleno sanitario? Se generan unos líquidos que se conocen con el nombre de lixiviados o percolados, que son el resultado de la humedad del residuo y también de las lluvias que puedan llegar a caer sobre esos residuos cuando están dispuestos. El agua entonces va arrastrando los diferentes componentes de los residuos que se encuentran allí depositados, por lo tanto tienen cierto grado de contaminación, ese lixiviado. Por lo general, y cuando se depositan en el relleno sanitario materia orgánica, el lixiviado es predominantemente rico, podríamos decir, en materia orgánica, pero si no se depositaran en ese relleno ningún tipo de residuo orgánico, por ejemplo, porque se separe la fracción de los orgánicos para otro tipo de alternativa de tratamiento, el lixiviado lo que va a arrastrar es cualquier constituyente contaminante que tenga el resto de los residuos. Por lo tanto, ese lixiviado debe ser recolectado y tratado, y las instalaciones del relleno sanitario deben ser diseñadas de forma tal que contemple este tratamiento. También en un relleno sanitario se pueden generar gases. Estos gases principalmente se generan cuando hay materia orgánica en descomposición y se debe justamente a la degradación de esta materia orgánica, que en condiciones aeróbicas van a consistir esos gases predominantemente en dióxido de carbono, y en condiciones anaeróbicas esos gases van a estar constituidos principalmente por metano. En cualquier caso, es necesario entonces que el sistema del relleno sanitario cuente con un sistema de venteo que permita captar estos gases y que sean eliminados al ambiente. Asimismo, el lugar donde se vaya a construir un relleno sanitario debe reunir ciertas características. En nuestra provincia, o en nuestra ciudad, mejor dicho, no en la provincia, pero para nuestra localidad de San Salvador de Jujuy, el relleno sanitario se encuentra ubicado en predio de Finca El Pongo. Uno puede evidenciar el acceso al centro de disposición final donde se encuentra el relleno sanitario, porque cuando uno va por la autopista de aquí hacia Perico puede visualizar a mano izquierda el acceso, porque se encuentra como bastante sucio, con muchas bolsas dispersas, lo cual en realidad se debe a una mala gestión de los residuos allí depositados. En general, el terreno donde se instala un relleno sanitario debe ser próximo a una vía de acceso, y esa vía de acceso debe estar en buenas condiciones para que no exista inconvenientes por inclemencias del tiempo, para que los residuos no se pueda llegar al relleno para depositar los residuos. Debe tener también el suelo cierto grado de permeabilidad, en realidad una permeabilidad baja, del orden de 10 a la menos 7. Esto se logra a veces con las mismas características del suelo, se daría en un suelo de tipo arcilloso, compactado, o bien cuando el suelo no reúne estas características, se logra mediante algún método adicional, que sería la colocación de una membrana de polietileno de alta densidad que permite alcanzar este grado de permeabilidad, que es bien bajo, 10 a la menos 7. También es importante considerar la profundidad de la napa para asegurarse que con la profundidad del relleno uno no llegue a atravesar alguna napa. Es importante que el relleno o las proximidades del relleno pueda haber material para ser empleado como cobertura de los residuos, sino la operación del relleno, que consiste básicamente en el depósito de los residuos, su compactación y posterior cobertura, se va a ver dificultada
por la no disponibilidad de este material y si más esto implica traer el material de otro lado, ¿sí? Es importante considerar la dirección de los vientos y estos deben estar desde la zona urbana hacia el relleno preferentemente y no al revés, porque entonces si no en la zona urbana van a percibir los olores que se generan en el relleno sanitario resultado de la degradación de los residuos que no son muy agradables, por lo tanto va a haber problemas de olores. Por último, se debe conocer el régimen de precipitaciones de la zona porque las precipitaciones van a influir en la cantidad de lixiviados que se van a generar en el relleno y por lo tanto se deben dimensionar las instalaciones de tratamiento de los lixiviados de forma tal que estos sean suficientes teniendo en cuenta las lluvias. Esto que acabamos de mencionar se puede visualizar en este esquema donde tenemos un relleno que se trabaja o que se opera en módulos. Fíjense que se observa aquí la membrana impermeabilizante. Tiene también un tubo de extracción de los líquidos, el sistema colector de los lixiviados y también tiene tubos para venteo de gases. En todo este sector que se visualiza acá ya se tapó el relleno con la cobertura vegetal que corresponde. Aquí se puede observar, fíjense el tamaño de los camiones y la dimensión de lo que consiste el relleno son por lo general grandes extensiones de terreno donde se construyen los rellenos sanitarios. Se puede visualizar aquí un camión depositando los residuos y aquí abajo muy pequeño dos máquinas que se encuentran realizando el tratamiento de los residuos, su dispersión y su correspondiente compactación. También fíjense que se visualiza aquí la napa freática y la napa debe ser controlada aguas arriba y aguas abajo del relleno mediante, por ejemplo, tomas de muestra periódicas de forma tal de poder contrastar la calidad del agua antes del relleno y después, lo que va a permitir evidenciar algún tipo de fuga del relleno sanitario cuando se observen diferencias en la calidad del agua. ¿Por qué fugas? Porque podría ser que el relleno no esté debidamente impermeabilizado o que alguna membrana, si se le impermeabilizó con membranas de polietileno, que alguna membrana se raje, lo cual es posible, si bien las membranas son bastante gruesas, ocurre y que entonces estén infiltrándose algún contaminante y llegando a la napa. Eso permite verificar el pozo de control. Y bien, esta operación, como decíamos, es en módulo. Acá se observan ya los módulos sellados con la cubierta vegetal encima. Aquí un módulo que le falta, fíjense, la cubierta vegetal. Y aquí un módulo en operación. Por ejemplo, aquí se menciona que la basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada en 20 centímetros. Eso sería una operación normal. Y esto sería un relleno en proceso de construcción, a medio uso. Aquí al fondo, fíjense que se puede ver algo de residuos. Y un relleno en el cual además falta todavía tener todas las consideraciones de la impermeabilización o el tratamiento de los lixiviados. Esta sería una imagen de una de las celdas en Finkel-Pongo, donde fíjense la mala gestión en realidad de los residuos. Se encuentran todos dispersos, no bajo ningún punto de vista se puede ver que sea un módulo esto, donde se esté operando correctamente o compactando los residuos. No hay en realidad aquí una máquina que se encargue de movilizar los residuos y mantenerlos ordenados y compactados. Aquí, bueno, menos que menos, los residuos aparentemente, por lo que se puede ver, el camión llega hasta aquí arriba, por no tener en realidad las vías de acceso a cada relleno en condiciones, y desde allí descarga, ¿sí? En algunos casos se hace así, bueno, acá en este caso el camión accedió, pero evidentemente para estos residuos se trabajó de esa forma y no hay aquí una máquina que esté en realidad operando y manteniendo el relleno. Eso es bastante malo porque acorta la vida útil del relleno sanitario y en realidad son terrenos que se sacrifican para la gestión de los residuos y lo deseable es estirar lo máximo posible la vida útil y eso se logra mediante una operación correcta. Fíjense que además debe tener un acceso restringido el relleno, fíjense que hay operadores, trabajadores informales, recuperadores, ¿sí? Que están revolviendo los residuos para poder sacar alguna fracción que pueda ser vendida para ser reciclada. Y aquí se ve una porción de un relleno que ya está tapado, mal tapado, porque aparecen los residuos y fíjense aparecen también los lixiviados.
Y aquí, bueno, un tubo de venteo que no está del todo instalado correctamente. En general, un relleno sanitario no debería admitir residuos líquidos o semisólidos riesgosos, como por ejemplo barros que contengan alguna sustancia tóxica. Tampoco residuos con alguna característica adicional de peligrosidad, como los inflamables, residuos reactivos químicos, residuos corrosivos, patogénicos, explosivos, entre otros. Y bueno, para la operación del relleno, lo correcto, lo ideal sería que se ingrese al relleno sanitario, se haga un control en la recepción, el correspondiente pesaje del residuo, el residuo se descargue en el relleno, es distribuido mediante la acción de una máquina, una pala cargadora, una retroexcavadora que lo distribuya, una compactadora que realice esa compactación. El vehículo que lo transportó, el camión compactador, debe ser pesado nuevamente y a partir de allí uno puede estimar la cantidad de residuos que ingresó al relleno y bueno, se entrega un comprobante y debe ser monitoreado y controlado en forma permanente. Este sería entonces lo que, como alternativa de tratamiento, el relleno sanitario, que en la pirámide de residuos sería lo que tenemos indicado en rojo como vertedero. En realidad, la práctica que más se utiliza, pero la menos deseable desde el punto de vista de los residuos, porque no contempla prácticamente, cuando se tira todo mezclado en el relleno sanitario, ningún tipo de aprovechamientos.